Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí con ustedes en un nuevo episodio de Historias Ocultas de la Historia. No se olviden, como siempre, darle me gusta, compartir y difundir el video, que es muy importante para que llegue a más gente, muchas más personas puedan conocer historias que han sido canceladas y que es necesario rescatarlas del olvido. También hagan los comentarios que crean pertinentes para que se vaya enriqueciendo jornada tras jornada de nuestros programas los temas que vamos debatiendo, quizás que vamos compartiendo. Hoy vamos a tocar un tema interesante y vamos a ingresar al mundo fascinante de la historia militar. Eh, Vamos a tratar de a poco de repasar algunos capítulos de la historia mundial, de la historia militar, porque siempre es bueno regresar a ellos, volver a ellos para conocer también momentos épicos, gestas importantes y sobre todo el valor denodado, el espíritu acrisolado de los hombres de armas que tanto han hecho por la civilización, todos los aspectos, ¿eh? Siempre todas las naciones han surgido gracias a sus ejércitos, que han derramado su sangre para que puedan comenzar a tener una vida nueva como naciones, como patrias, como estados soberanos. Y decimos que vamos a entrar en el mundo fascinante de la historia militar, en este caso, un aspecto, un momento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que se han dicho muchas cosas, se ha escrito muchísimo de las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la última más importante que hemos tenido. Se han desparramado millones de páginas, se han hecho documentales, películas, de todo, pero en definitiva lo que tenemos que saber, y esto es muy cierto, aquella frase famosa que dice, la historia la escriben los vencedores. Y es correcta, y es una gran verdad, pero detrás de esa historia, detrás de esa frase, la historia la escriben los vencedores, hay que tratar de investigar más, de ahondar más, de ahondar más en los aspectos de las guerras, en este caso como vamos a tratar de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el tema de hoy es el siguiente. ¿Por qué quisieron destruir la abadía de San Benito en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vamos a tener una composición del lugar, un contexto grande, general, para describir los encarnizados combates, la batalla terrible que se dio en torno a la conquista de la abadía, del monasterio de los benedictinos. ¿Y el porqué de la destrucción de ese monumento histórico, patrimonio cultural de la humanidad, de Occidente, del cristianismo? Para que tengamos una, una idea general, estamos transitando el año 1943. Ya estamos cruzando el cuarto año de esta terrible contienda bélica, cual es la Segunda Guerra Mundial, que se había iniciado en septiembre del año 1939, y los aliados habían desembarcado en Salerno precisamente el 9 de septiembre del año 1943, y iban a iniciar una aproximación muy dificultosa para llegar hasta Roma. Pero para llegar a la ciudad eterna tenían que atravesar unas grandes fortificaciones, una gran línea defensiva, cuál era la llamada línea Gustav, que habían delineado el mando alemán en la península itálica y que iba desde el mar Tirreno al mar Adriático, atravesaba todo este sector. Y por supuesto los aliados tenían que rápidamente abrir el frente y llegar hasta Roma. La situación se estaba complicando, el frente oriental también. Los rusos querían abrir frentes de batalla en Occidente porque se veían en encarnizados combates con las fuerzas alemanas. Pero vamos a ver un poco también el contexto
referido a las fuerzas en pugna, porque esto es importante también para darnos en cuenta el valor de los soldados, la resistencia tenaz que ambos ejércitos ponían en cada uno de los duelos militares en estos encarnizados combates. Vamos a ver entonces rápidamente el orden de batalla, es decir, las grandes unidades de combate que tenían los ejércitos aliados por un lado y los alemanes, ¿no? Acá sobre todo en el aspecto del desembarco, puntualmente para ver cómo se ponían eh, las, las fuerzas militares, qué es lo que presentaban, qué es lo que ponían para poder abrir la brecha, en este caso una cabeza de playa en Salerno, en el sur de Italia. Y nos vamos a ayudar de algunas obritas que ya rápidamente le mostramos. Aquí tenemos, por ejemplo, una gran obra de un gran historiador británico, objetivo, serio, eh, el capitán Liddell Hart. ¿Eh? Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial, que son dos tomos preciosos, extraordinarios para todo historiador que quiera conocer un poco más de la Segunda Guerra Mundial, un gran historiador, muy recomendable. Después tenemos aquí otro librito de también dos historiadores británicos, se llama Monte Cassino, y que básicamente está escrito sobre, bueno, cuando se hicieron las aperturas de los archivos secretos británicos referidos a la Segunda Guerra Mundial, y el diario de los monjes, el diario día a día de los monjes durante los momentos decisivos de esta batalla por la conquista de las alturas próximas a Monte Cassino y de Monte Cassino mismo. Y también vamos a mostrar un libro, en realidad son tomos, son 6 tomos extraordinarios que seguramente nuestros amigos españoles lo deben tener. ¿Eh? Así fue la Segunda Guerra Mundial. Son 6 tomos muy recomendables para aquellos que les guste la historia militar. Por supuesto que lo van a comprender un poco más los que profesamos, los que hemos dedicado nuestra vida a las armas y bueno, por el lenguaje sobre todo específico que tiene, pero las ilustraciones, los mapas, es decir, es muy completo esta colección de 6 tomos de Así fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estimados amigos, vamos entonces a adentrarnos, como dijimos, en el orden de batalla, para que tengamos una idea de cuáles eran las fuerzas contendientes que se iban a enfrentar, sobre todo en el desembarco en Salerno, que es lo previo al camino, a la marcha de aproximación y los ataques sobre las alturas de Monte Cassino. Dice el gran historiador británico Liddell Hart lo siguiente, respecto al orden de batalla de los aliados. En principio, el mando alemán había destinado la defensa de lo que es la península itálica, sobre todo de Roma hacia el sur, eh, al gran militar, el mariscal Kesselring, ¿sí? Había destinado las fuerzas, el comando de las fuerzas alemanas. Y específicamente en lo que es el sur de Italia, las fuerzas alemanas, dice Liederhardt, estaban compuestas por 6 divisiones alemanas. ¿Sí? Hitler había dicho personalmente, dice, al comandante del 10º ejército alemán, general von Wiethoff, Hitler había dicho personalmente a este general el día 22 que considerara Salerno el centro de gravedad, el centro de gravedad de la defensa, y justamente ahí fue donde golpeó el mando aliado. Recordemos que los estrategas alemanes eh, fueron grandes militares competentes que admiraron al mundo entero por las maniobras militares que desarrollaron en estas campañas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los militares, el aspecto militar. Frente a estas 6 divisiones alemanas, dice Liederhardt, una fuerza insignificante, dice, para enfrentarse con la armada que se dirigía al Golfo de Salerno.
los aliados, que tenían 700 buques y embarcaciones de desembarco transportando unos 55.000 soldados para el desembarco inicial y otros 115.000 para las diferentes oleadas sucesivas de desembarco. Fíjense, importante, o sea, la masa que aplicaban los aliados para poder doblegar el ejército, la calidad del ejército alemán. ¿Sí? Esto para que tengamos una idea. Está hablando un historiador británico, no es un alemán, eso también para que tengamos en cuenta la objetividad del caso. Muy bien. El mismo historiador Wiederhardt dice que los aliados, perdón, pensaron que iba a ser un paseo, un desembarco, porque eran tan poca la resistencia que iba a poner. Dijimos 6 divisiones alemanas frente a todo este poderío de embarcaciones de buques de guerra y soldados que iban a desembarcar, que pensaron que iba a ser un paseo. Lo mismo que dijeron los británicos cuando invadieron las Islas Malvinas, que habían sido recuperadas por los argentinos y que por historia le correspondían, y por otras cosas más, por supuesto. También hay un librito de un comandante inglés, el general Julian Thompson, comandante de una brigada de infantería de marina, que dice, no picnic se llama, no fue un paseo haber ido a las Malvinas y luchado contra los argentinos. Lo mismo dice Wiederhardt, que es británico, sobre el desembarco de los aliados frente a las tropas alemanas. Dice lo siguiente, la noticia de que, bueno, que iban a hacer un desembarco, los aliados, en Salerno, la noticia, a pesar de las advertencias de algunos de los oficiales de que todavía habría que vérselas con los alemanes, les produjo la impresión de que los desembarcos serían un paseo. Pero pronto se desilusionaron. Es decir, no fue un paseo, no fue un picnic. Pasemos ahora entonces, estimados amigos, al nudo gordiano de este drama militar histórico, es decir, a los sucesivos ataques y combates encarnizados, terribles, que se sucedieron en torno a la abadía, al monasterio de San Benito. Y fueron prácticamente 4 oleadas, 4 ataques en diferentes etapas, en diferentes momentos, que tuvieron que lanzar para poder conquistar esta posición estratégica, este terreno llave, un terreno que era importante para poder luego continuar el avance hacia Roma por parte de los aliados. Eh, Dijimos que son 4 momentos importantes. El primero de ellos se va a iniciar a partir del 4 de enero del año 1944. Empiezan los primeros ataques, las primeras destrucciones, no aéreas, no bombardeos todavía, pero sí ya de la artillería que empieza a tirar con todo y le pega a la abadía completamente, donde estaban solamente hasta este momento los religiosos, el abad con sus monjes. ¿Por qué la destrucción del monasterio? Ya lo veremos. Pero fijémonos lo que dice este gran historiador Wiederhardt. Dice lo siguiente: a partir de enero del año 1944, para que nos tengamos una idea del momento de este primer ataque. Dice Hart, esta vez el segundo cuerpo de ejército de los Estados Unidos aspiraba a dominar la línea Gustav, esta que dijimos que iba desde el mar Tirreno hasta el mar Adriático, mediante un ataque sobre Cassino, es decir, sobre el poblado de Cassino, el Monte Cassino, ya a la altura preponderante, donde está el monasterio, mediante un ataque sobre Cassino desde el lado norte. Y acá ya más adentrado, el mes de enero, dijimos que el 4 empezaban las primeras escaramuzas. El 24 de enero, la División 34 americana dirigió el asalto con la ayuda de los franceses sobre el flanco. Pero hasta después de una semana de dura lucha, no consiguió asegurar una cabeza de puente firme, porque estaban queriendo cruzar la segunda orilla del río Rápido.
Estaba próximo a la altura de San Benito, de Monte Cassino. Y antes de conseguir esto último, Senger, ¿sí?, el comandante alemán, había podido trasladar más reservas al sector, haciendo este aún más fuerte, ¿sí?, por los combates que se estaban desarrollando. Se iba reforzando la posición y se hacía más fortificada. El 11 de febrero los americanos tuvieron que retirarse fuertemente diezmados y muy extenuados. Sí, primeros combates, y no podían conquistar la posición. Los alemanes se defendían encarnizadamente. Eh, entonces, la defensa del sector de Monte Cassino, con estos primeros combates, va a ser confiada a una división de paracaidistas alemanes, ¿sí? Y lo dice este libro que dijimos, extraordinario, así fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, para que tengamos una idea, esto lo dice Rudolf Bommler, que fue un protagonista de los combates acá en Monte Cassino, este oficial alemán, y dice lo siguiente: en la defensa de Monte Cassino se confió al batallón de ametralladoras de la primera división paracaidista, ¿sí?, la defensa puntual del monasterio, ya porque nos estamos adelantando, pero una vez que se producen los combates, los bombardeos, mejor dicho, y se empieza a destruir la abadía y los monjes deben retirarse, van a tener que ocupar, evidentemente, la posición con todo objetivo militar y para defenderse y para guarecerse eh, en dicho lugar, que era un punto fuerte, se metieron los alemanes. Y tenía, fíjese, un batallón de ametralladoras, dice el mismo, este historiador y militar que participó de la batalla de Monte Cassino. Así que un batallón de ametralladoras de la primera división paracaidista defendió todo el monasterio. Vamos a ver cuánto tiempo le costó. Impresionante. Seguimos entonces, estimados amigos. Va a venir entonces la decisión de bombardear o no bombardear la abadía. Este era el gran dilema. Patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? ¿Con qué razón destruir el monasterio si estaba ocupado solamente por los monjes? Tenían la duda los aliados. Pero veamos cómo se resolvió esto para tener una idea de por qué la destrucción de este monumento, no solo cultural, sino también artístico, bueno, religioso, evidentemente, un jalón de la humanidad, un ícono. Cuando al comandante de la cuarta división india, fueron varias las divisiones que atacaron, alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, sucesivamente iban golpeando y queriendo avanzar palmo a palmo en esta altura para poder conquistar el monasterio. En un momento le va a tocar a la cuarta división india que comandaba el británico Francis Tucker, y dice lo siguiente, líder Hart: Tucker insistió en un acceso indirecto y más amplitud de maniobra a través de las montañas. Estamos, imaginémonos, de estas alturas prominentes, muy escarpadas, grandes obstáculos para poder atravesar y llegar a las alturas. En propósito aceptado también por los franceses, pero su influencia disminuyó al caer enfermo. Sí, cayó enfermo el comandante de la cuarta división india, Francis Tucker. Su división, es decir, la cuarta división, recibió la misión de atacar Monte Cassino. Y de ser rechazadas sus propuestas de maniobras más amplias, pidió que el histórico monasterio, que coronaba la altura, quedara neutralizado por un bombardeo aéreo concentrado. Entonces ya los redonados ataques, los asaltos tras asalto, y no podían conquistar paracaidistas alemanes, se defendían encarnizadamente, no le quedó otra que pedir bombardeo sobre la posición estratégica y destruir este monumento histórico de la humanidad. Escuchemos lo siguiente,
Todo esto lo relata Liederhart, británico. Aunque no había ninguna evidencia de que las tropas alemanas estuvieran utilizando el monasterio, y amplia prueba subsiguientemente probaría que se abstuvieron de entrar en él. El gran edificio lo dominaba todo de tal modo que tenía un efecto siniestro sobre las tropas dispuestas para atacar a aquella altura. Claro, es una cosa, eso que conoce Monte Cassino, nosotros no tenemos la suerte de haber conocido, pero uno ve las fotos y se imagina desde el llano, ¿no? Queriendo subir esas encrespadas alturas, lo que hubiera representado el monasterio, ¿no? Y bueno, no les quedó otra que destruirlo. Se accedió a la petición, si la petición de destruir y de bombardear el monasterio, después del respaldo de dos comandantes, Freiberg y Alexander. Y el 15 de febrero se llevó a cabo un tremendo bombardeo aéreo que demolió el famoso monasterio. Entonces, y recién entonces, esto es un paréntesis que hacemos nosotros, entonces, dice Lederhat, las tropas alemanas creyeron justificado moverse sobre los escombros, lo que les permitió establecer una defensa aún más firme, es decir, más tenaz. Y bueno, la guerra es así. ¿eh? Eh, este bombardeo que pidieron los aliados y que fue aprobado por el alto mando aliado, ¿sí? por el mando político, sabiendo las consecuencias que iba a tener, se va a desarrollar a partir del 15 de febrero de 1944. Eh, Perdón, a partir del 15 de marzo. Digo que a partir del 15 de marzo que se van a arrojar un total de 1.000 toneladas de bombas, que van a dejar prácticamente destruida la abadía. Solamente van a quedar en pie las columnas del monasterio. Dice Liederhart, los aliados embarcaron en un nuevo ataque a Monte Cassino, con el propósito de paralizar a las tropas alemanas en la ciudad, es decir, en la ciudad de Cassino, ¿no? Debajo, del llano, eh, con el propósito de paralizar a las tropas alemanas en la ciudad, se llevó a cabo un bombardeo muy fuerte de tierra y aire, con 190.000 granadas y 1.000 toneladas de bombas. El bombardeo se realizó el 15 de marzo, cuando la atmósfera estaba suficientemente despejada para que pueda hacer un bombardeo bien limpito. Ahí se puede ver bien a dónde se va a tirar. Pero los defensores del sector, un regimiento, 3 batallones de la élite de la primera división de paracaidistas alemanes, no solo resistió este doble bombardeo sin vacilar, sino que sobrevivió a él con la fuerza suficiente para contener el asalto de la infantería. Y eso que la relación de poder de combate eran 5 veces a 1 de los aliados. Por cada alemán, 5 soldados aliados. Por cada ametralladora, 5 ametralladoras, es decir, 5 veces a 1. Impresionante. Les ayudó en esta misión la cantidad de escombros originados por los bombardeos que bloquearon el camino a los tanques aliados. Es decir, fue un combate de localidades terrible en la ciudad y después para llegar hasta el monte. Aunque se ocupó el castillo de la colina, se tuvo que ocupar definitivamente porque los monjes se tuvieron que ir y ahí ya ocuparon los alemanes recién que se fueron los monjes y que ya habían destruido, ya habían bombardeado la abadía los aliados, ahí ingresan los alemanes. El ulterior avance de la cuarta división india, que ya no estaba al mando de Francis Tucker, fue obstaculizado por la lluvia torrencial como un diluvio en ayuda de los defensores. Es decir, se defiende evidentemente con las condiciones meteorológicas, está bien fortificado el terreno, es mucho más difícil para el que ataca, para el que avanza. Fíjense acá, una compañía de Gurkhas llegó hasta la colina del Verdugo cerca del monasterio, pero quedó allí aislada. Tuvimos turcas que mandaron los ingleses a Malvinas.
Mientras tanto, la lucha encarnizada continuó en la ciudad. Alexander, es decir, el comandante del Teatro de Operaciones del Mediterráneo, decidió que si no se lograba la victoria en 36 horas, la operación debía ser abandonada, ya que las bajas eran cada vez mayores. El día 23 se suspendió definitivamente con el asentimiento de Freiberg, ¿sí?, otro comandante aliado. Así la tercera batalla de Monte Cassino terminó en desilusión. Es importante aquí, queremos complementar con otro libro que tenemos de así fue la Segunda Guerra Mundial, es importante esto que dice Hart sobre la decisión del comandante del Teatro de Operaciones Mediterráneo, Alexander, general Alexander, porque estaban perdiendo mucho, era muy costoso, vidas en materiales, sobre todo vidas en soldados, estaba costando muchísimo a los aliados. Por eso, eh, fíjense que después de esta pausa de fuego, va a decir el general Alexander lo siguiente. Miren lo que va a decir. Dice lo siguiente: ante esta serie de reveses, sí, tuvieron que detener, digamos, el asalto, el ataque, combates. Ante esta serie de reveses, el general Alexander ordenó que cesaran los combates. Era el 18 de febrero. La batalla de Cassino se reanudaría después de un periodo de preparación adecuada, o, para utilizar las palabras textuales del comandante, después de un bombardeo digno de tal nombre. Acá tenemos un excurso, nos hemos equivocado, pero son tanta la bibliografía. Esta orden o esta resolución del general Alexander es después del segundo, exacto, el segundo combate, antes del bombardeo. ¿Sí? Disculpen, no, pero bueno, es mucha la información, pero hay que simplificarla. Es decir, antes del bombardeo eran tantas las bajas que estaban teniendo los aliados que el comandante del Teatro de Operaciones dijo lo siguiente: el próximo ataque, el próximo avance, no se va a hacer sin antes hacer un bombardeo digno de tal nombre, que se hizo a partir del 15 de marzo. Disculpen acá el problema de la parte cronológica, ¿no?, de la batalla, pero tengamos en cuenta que son muchas las operaciones que se realizan en el mismo sector, en este caso, el sector de Monte Cassino. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces lo que fue el ataque final después del bombardeo, que no se logró concretar, el ataque final y la conquista del terreno llave, esta posición estratégica en Monte Cassino. ¿Sí? Y a quién le tocó el prestigio de haber conquistado esta altura predominante del terreno. La ofensiva se inició en la noche del 11 de mayo, la ofensiva final para conquistar Monte Cassino, con un bombardeo masivo de la artillería, seguido inmediatamente por un avance de la infantería. Siempre así. Los soldados de infantería, los más sufridos, los más numerosos en todos los ejércitos, antes de avanzar, tiene que tirar la artillería, tiene que apoyar con sus cañones, con sus obuses fuertemente, para que el enemigo, el que se está defendiendo, agache la cabeza, haga detención de sus fuegos y pueda avanzar la infantería. Pero en los 3 días primeros del ataque hizo pocos progresos la infantería, por la denodada resistencia y defensa de los paracaidistas alemanes. El cuerpo de ejército polaco es el que va a tener la distinción de conquistar la altura. Los polacos, que habían sido atacados, así se inició la Segunda Guerra Mundial, van a tener como su revancha. Por eso los pusieron a ellos. Fíjense, ¿no?, como la pensaron los aliados. El cuerpo de ejército polaco, al mando del general Anders, sufrió seriamente en el asalto a Cassino, a pesar de la destreza y valentía para utilizar rutas de acceso menos directas, y por los flancos, la retaguardia, pero no frontalmente. Y los alemanes en el sector de Cassino continuaron resistiendo durante varios días, aunque el 15 de mayo entraría en escena el cuerpo de ejército canadiense,
para la labor de explotación del éxito. La noche del 17 de mayo, las indómitas fuerzas paracaidistas alemanas se retiraron, ordenadamente, y los polacos entraron al día siguiente, es decir, el 18 de mayo del año 44, entraron al día siguiente en las que tanto tiempo deseaban ingresar en las ruinas del monasterio, después de haber perdido los polacos casi 4.000 hombres en sus valientes esfuerzos. Así es como se conquista la altura después de haber destruido siniestramente y sin ninguna causa. Ahí dirán, la guerra vale todo, pero los monjes no estaban allí, ya lo vamos a ver para darnos cuenta del diario de los monjes, lo que ellos decían y lo que realmente e históricamente ocurrió. Tenemos que decir que de la destrucción del monasterio se pudieron salvar en un tiempo importante de antelación y desalojar, sacar el patrimonio artístico, cultural y religioso que estaba dentro de la abadía. Tenemos, ¿no?, que era del siglo VI, después de Cristo, en que fue fundada la abadía por este monje, este gran monje, San Benito, padre de Occidente. Y se lograron sacar también las reliquias, no solo de San Benito, sino de su hermana, Santa Escolástica, que allí estaban en el monasterio y se llevaron a la Vaticana. Esto lo hicieron los alemanes. Los alemanes salvaguardaron el patrimonio artístico, cultural y religioso de la destrucción y el robo que podría haberse perpetrado por los conquistadores de esta posición estratégica. De este librito que hemos mostrado y que ahora vamos a hacer menciones muy, muy importantes, porque aquí está el diario, día a día, de los monjes. Así como para los militares está el diario de guerra, que después sirve para hacer la historia militar, los monjes tenían su diario también. Y el abad, el prior de la abadía de San Benito, el 6 de enero de 1944, dijo lo siguiente, escribió, mejor dicho, lo siguiente: algún día todo el mundo conocerá la verdad acerca de lo ocurrido en Monte Cassino. Y así es como se pudieron dilucidar muchas cosas, y gracias a la apertura de los archivos secretos de Gran Bretaña se hace este librito y el diario de los monjes. Y ahora vamos a ver sucintamente, es muy importante esto porque podemos desenmascarar y develar los secretos de la historia, lo que está oculto en la historia, en este caso la historia militar. Eh, Queremos volver ahora sobre este librito, sobre la decisión de los comandantes aliados de bombardear o no bombardear el monasterio. En este caso, de este libro, sacamos lo siguiente. Eh, Dicen los historiadores, Francis Tuffer, el comandante de la Cuarta División India, había inferido que no era posible tomar lugares fortificados en las cimas de las montañas con fuerzas terrestres sin la ayuda de bombardeos aéreos en gran escala. Y él fue el iniciador del pedido de su resolución como comandante y responsable de la operación de pedir apoyo de fuego aéreo sobre la abadía. Cosa que después sucedió. Cosa que después sucedió. Pero ahora hagamos una composición del lugar y vamos a imaginarnos, y lo vamos a leer de las palabras de, bueno, de los monjes, cuando cayeron las primeras bombas y se empezaron a escuchar las primeras detonaciones, la destrucción de esta abadía centenaria. Eh, Miren lo que dicen los monjes, lo que ponen ellos en el diario de sesión, el diario, sí, día a día, en la crónica diaria. Los monjes escucharon las primeras explosiones, las primeras detonaciones, explosiones, y reaccionaron como cualquier hombre religioso. Se predispusieron a entregar su alma al Creador. Y bueno, y se encomendaron al Altísimo
Y fíjense qué composición del lugar, imaginémonos lo siguiente, lo que dice aquí. Cuando oyeron caer la primera bomba, los monjes se reunieron de rodillas en torno a su abate, a su prior. El anciano clérigo, de pie y encorvado, dio a cada uno la absolución. Los monjes creían avecinarse el fin. Oraron por su paso de la vida a la muerte y la vida eterna. Es decir, se prepararon para bien morir y para entregar su alma al Creador como buenos religiosos. Eh, el resto de la historia ya lo sabemos, el resto de la historia consumada, la destrucción de este patrimonio artístico, cultural, religioso de la humanidad, fue terrible. Por eso titulábamos así, ¿por qué se hizo destruir en la abadía de San Benito en la Segunda Guerra Mundial? Y en este estudio que se hizo, este libro, que recomendamos vivamente, en el año 1964, la oficina del jefe de Historia Militar británico, perdón, de Historia Militar de Estados Unidos, a pedido de un informe, unas preguntas que le van a hacer para unos estudios la Enciclopedia Mundial, respecto de por qué el bombardeo a este monumento histórico, monumento religioso, y el por qué de haberlo destruido de tal forma, la respuesta fue la siguiente. La respuesta que hicieron el jefe de la, eh, el jefe de la Oficina de Historia Militar norteamericana, dice lo siguiente, prestemos atención porque aquí ya vamos concluyendo en nuestro episodio. Comillas, es evidente que no hubo tropas alemanas dentro de la abadía, salvo un pequeño destacamento de la policía militar antes del bombardeo, que estaban ahí como en todo lugar. La policía militar es una fuerza menor, no es una fuerza de combate, sino que es para control, este, para estar, digamos, preservando y evitando cosas menores. Por eso es policía militar. En 1969, además, en la historia oficial del ejército se infirió que la abadía no estaba en realidad ocupada por tropas alemanas. Cierro comillas. En el diario de los monjes también podemos dilucidar lo que se vivía, es porque ellos fueron testigos oculares de los hechos. Fíjense lo que dicen. Eso dicen los historiadores estos británicos en este librito, ¿no? Solo la publicación del Diario de los Monjes permite ahora decir con certeza qué hicieron y qué no hicieron los alemanes en Monte Cassino en los meses anteriores al 15 de febrero. Los alemanes no hicieron ningún uso militar del monasterio mismo. Ese es el testimonio de los monjes y de los civiles que allí estuvieron antes y durante el bombardeo. Pero los alemanes afirmaban mucho más que eso. Repetidas veces dijeron que no estaban utilizando las cercanías inmediatas ni la vecindad de la abadía. Eh, entonces, nos preguntamos y se preguntan y se siguen preguntando y se interrogan, ¿por qué entonces la destrucción del monasterio? Sabemos que en todas las guerras hay buenos y malos de los dos bandos, pero de la preservación del patrimonio histórico, cultural, religioso, que se bajó a tiempo, se logró salvar y se llevó a través de los alemanes al Vaticano, que se pudo salvar. De esto se dice poco y nada, ¿no? Pero escuchemos atentamente lo siguiente. Eh, del lado de los aliados, de los tres hombres más responsables por la destrucción de Monte Cassino, el tercero fue Freiberg, dicen acá los historiadores británicos. Uno, Tucker, no quería atacar en absoluto esa posición, y otro, el general Clark, era el más abierto opositor al bombardeo. ¿Y entonces por qué lo bombardearon? Porque no le quedaba otra para poder conquistar
ese terreno ya. Pero es importante también saber aquí eh, el papel que dijimos de la preservación del patrimonio histórico, que se ha dicho poco y nada. Dicen los historiadores británicos, no alemanes, causa un orgullo particular el que los soldados alemanes hayan salvado los tesoros artísticos de Monte Cassino y del Museo y Galería de Nápoles. Los 15 cajones de obras de arte enviados a Hermann Göring fueron hallados por los norteamericanos al finalizar la guerra en una mina de sal austríaca. No habían sufrido ningún tipo de daño, solo daños menores. Tanto se atesora este recuerdo que entre los veteranos de la división Hermann Göring hay una animada controversia sobre cuál de los dos hombres que visitaron primero la abadía aquel octubre de 1943, el doctor Becker o el teniente coronel Schlegel, los alemanes, merecen encomio por iniciar el rescate, ¿no? Por haber salvado este patrimonio histórico. Después de la guerra, Schlegel escribió una serie de artículos periodísticos donde se atribuyó el mérito exclusivo por la idea y su ejecución, es decir, de salvar los tesoros. Al morir, Schlegel, este alemán, al morir él, se colocó en su hogar de Viena una placa que dice lo siguiente. Perdón, era austríaco, Schlegel. Estaban unidos, Austria y Alemania. Dice lo siguiente, la placa que se colocó en su tumba, o en su casa, mejor dicho, de Viena. Comillas. En esta casa vivió y murió el destacado teniente coronel austríaco Julius Schlegel, quien, por su propia iniciativa, salvó los tesoros artísticos de la abadía de Monte Cassino. Cierro comillas. ¿Qué podemos decir, estimados amigos, sobre esto? Sobre la destrucción de la abadía, el monasterio de San Benito. Terrible, hay que ver las imágenes, eh, muchísimos por internet, pero para que nos demos cuenta del destrozo que ocasionaron los aliados, indiscriminados. Hacía falta tirar tantas bombas por un monasterio que al principio de Navidad estaban los propios monjes, pero después se tuvieron que ir, tampoco iban a estar ahí si sabían que iban a morir inútilmente. Tuvieron que desalojar el monasterio y recién ahí ingresaron los paracaidistas alemanes. Pero queremos decir lo siguiente, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Todo esto. Porque los aliados destruyeron justamente un emblema de la civilización cristiana, por el cual ellos decían que estaban luchando y estaban defendiendo. Llegamos hasta aquí, cada uno cerrará su propia conclusión, ¿no? Pero cerramos aquí un nuevo capítulo de historias ocultas de la historia. Nos vemos en el próximo programa, estimados amigos.